And we're live. Okay, can we start? Yep. Okay. Well, so good morning for all the people on the other side. I don't know exactly who is at the moment, but you are very welcome and to be in this first workshop in Latin America. Sorry, it must be in English or Spanish? Spanish, Carlos. Spanish. Oh, sorry. Okay, so, bueno, buenos días. Es un gusto tenerlos hoy en esta reunión, en este primer workshop de AMBA y BGA, en el que vamos a tener vamos a discutir temas que son de interés general y que presenta características especiales para nuestras escuelas asociadas. En primer lugar, me gustaría presentar a nuestro Chief Executive, Andrew Main Wilson, que va a hacer una introducción, la inauguración oficial de este workshop, y luego presentar a Patricia Lam, Patty Lam, de Universidad del Pacífico, quien va a hacer una presentación específicamente en cuanto a qué es lo que está haciendo Universidad del Pacífico en el tema que nos atañe. So, de manera que comenzamos ya mismo. So, Andrew, it's done. Okay, thank you. And then I will let you translate after each couple of sentences, Carlos. Thank you. Buenos dias, good morning, everyone. The first slide, please, Victor. So I just wanted to explain in just a few minutes the market at the moment and the two brands, Amber and BGA, just to update you. Bueno, lo primero que va a hacer Andrew en este momento es explicar la situación del mercado y las dos marcas que nosotros tenemos, AMBA, Association of MBA, y BGA, Business Graduates Association. So Amber is the market leader in Latin America and is the only specialist accreditation and membership brand for business schools' flagship product for both students and business schools, the MBA. AMBA es la acreditadora líder en América Latina y es la única entidad que se ocupa de la acreditación específica de programas de MBA, que el MBA es tradicionalmente el programa líder en las escuelas de negocios. And we have limited the AMBA network exclusively to 300 high-quality schools around the world, because our deans were telling us that unlike, say, brands like AACSB that may accredit 1,500 schools, they want to be part of a smaller specialist network. Andrew también lo que nos dice es que AMBA ha limitado su número de escuelas acreditadas en el mundo a 300. Y esto es un poco que resulta el pedido de varios decanos de distintas escuelas de negocios acreditadas, en el sentido de preservar la calidad en oposición a lo que están haciendo otras acreditadoras, tal vez por ejemplo el caso de ACSB, en el que el número excede tranquilamente las 700 escuelas. And AMBA is also a membership organization for the students and graduates of AMBA accredited programs. And we are very proud that 56,000 AMBA school students and graduates are now members, which is free of charge to those students to join that international network. AMBA es una asociación además de graduados y en este momento cuenta con 56.000 miembros que forman parte de la asociación. Estas 56.000 personas no pagan un fee, sino que AMBA lo considera un servicio que les presta a través de las escuelas acreditadas. Next slide, please, Victor. And the Business Graduates Association is now the fastest growing business school international network in the world. We only launched BGA in January 2019, and already it has grown to over 150 member schools.
BGA, nuestra otra marca, es la Asociación Global de Escuelas de Negocios con mayor crecimiento en el mundo. Fue lanzada en 2019 y ya cuenta con más de 150 miembros. While AMBER focuses on the MBA program specifically, BGA membership, validation, and accreditation, the 3 stages of relationship, are applicable to the entire school's programs, both undergraduate and postgraduate. A diferencia de AMBA, que acredita exclusivamente programas de MBA, Business Graduates Association tiene 3 niveles de validación: membresía, la validación propiamente dicho, y la acreditación. And BGA focuses very strongly on 2 specific aspects, responsible management and practical entrepreneurial teaching, so that the students, when they graduate, are perfectly ready to take on top jobs around the world. BGA, a diferencia de ambas, se refiere también a una acreditación o validación a toda la escuela de negocios. Se focaliza en responsible management, o sea, en el gerenciamiento responsable y en el emprendedorismo. Thank you. Next slide, please, Victor. So for both AMBER and BGA, Latin America is incredibly important to us, and we're very proud that a large percentage of both global networks is comprised of Latin America schools. Para ambas siempre América Latina ha sido muy importante, y en este momento estamos muy contentos de que forman una parte importante, o sea, las escuelas acreditadas dentro del total de escuelas que forman parte de nuestra comunidad. Our Latin America schools account for 13% of the AMBER network. That's 37 schools out of 286. Dentro de AMBA, representan el 13% de nuestra comunidad, las escuelas acreditadas. Son 37 escuelas en este momento que forman parte de la asociación. And already BGA is incredibly important to us with our Latin America schools, with 12% of the BGA member schools, that is 19 out of 154, are already BGA members. Y también las escuelas latinoamericanas son importantes para la red de BGA. Actualmente hay 19 miembros que vienen a representar el 12% de nuestra comunidad. Thank you, Carlos. Next slide, please, Victor. I'd like to spend a few moments illustrating the importance of international accreditation. Obviously, it's important to schools and it's important to students, but this slide, this research of 760 employers shows it's also very important to the employers who will recruit your graduates. Si bien es importante la acreditación, que puede ser para tanto estudiantes como para las instituciones, es importante para los empleadores. Acá Andrew les está mostrando una encuesta que se hizo a 761 empleadores en el año 2020 en cuanto a cuál es la importancia que tienen determinados aspectos al momento de reclutar empleados. 46% said accreditation of the MBA was very important, whereas they only said rankings were important in total of 27% of those who were asked. Acá en esta encuesta surge claramente que la acreditación es muy importante para el 46% de los encuestados, en tanto que los rankings es el 27%. But perhaps the most important statistic here is that 80% of employers regarded internationalization of the MBA as very important or fairly important. In a global business world, more employers and more students than ever before want to see a strong international aspect of their business undergraduate or postgraduate program. Pero lo que también es muy importante, sobre todo que él quiere destacar, es justamente la internacionalización del programa, en donde el 80% de los encuestados consideran que es muy importante o relativamente importante. Thank you, Carlos. And next slide, please, Victor.
As a BGA member or an AMBER accredited school, you also get access to a lot of leading edge research documents. We're very active in the research field, getting the views of top deans, business school directors, employers, students, and graduates. And these 3 reports are just 3 reports that we've issued in the last 6 months alone. Para AMBA la investigación es muy importante y nosotros en este momento estamos haciendo una gran cantidad estamos encarando una gran cantidad de proyectos. Estos que están viendo en el slide son proyectos que se han finalizado en los últimos 6 meses y que incluyen no solamente la investigación propia, sino también el trabajo junto a distintas autoridades de escuelas a las autoridades de escuelas de negocios, empleadores, estudiantes, los distintos grupos de interés. Thank you, Carlos. Final slide, please, Victor. And I thought I would finish by showing what our AMBER and BGA deans and directors and students feel about the state of the world at the moment in terms of climate change in particular. And you can see here why we believe that it's business schools and business leaders that should now be taking the responsibility for making our world a better, safer place. Y en este último slide lo que se quiere mostrar es distintas perspectivas que tienen estudiantes graduados y autoridades de escuelas de negocios acerca de cuál es la percepción de la condición ambiental del entorno en nuestro planeta en este momento. So these are the views of 700 AMBER and BGA deans and directors of business schools and 3,000 AMBER and BGA members. Esta es la visión de 700 personas y 300 miembros de AMBA y BGA. And I think when you see and you look at the student numbers, that only 19% of students, less than 1 in 5, think that our planet is either in excellent, very good, or good condition. It shows that there is an exciting future for us as business school leaders to make a big difference for the world. And that is what AMBER and BGA very much stand for. Y en esta tabla ustedes pueden ver que tan solo el 19% de los estudiantes considera que el mundo está en una excelente, muy buena o relativamente buena situación. Con lo que Andrew considera que nosotros y AMBA y BGA tenemos muchísimo trabajo para hacer para mejorar esta situación. Gracias, Carlos, and back to you. Un gusto. Perfecto. Entonces, ahora vamos a ir entonces a las presentaciones propiamente dicho. Y vamos a empezar con la de Patty Lam, que nos va a comentar un poco cómo es que el tema central de este taller, ¿no? que es cómo trabajar con los graduados para desarrollar proyectos de educación continua, está siendo desarrollado en la Universidad del Pacífico. Patty, un gusto verte. Muchísimas gracias, Carlos, Andrew. Bueno, voy a compartir mi pantalla en este momento y para mejorar la señal de internet o la conexión voy a apagar mi cámara. Por favor, ¿podrían confirmarme si se puede ver? Sí, Patty. Perfecto. Antes que nada, muchísimas gracias por esta invitación, por la oportunidad de poder compartir lo que nosotros hacemos en relación con nuestros egresados, nuestros alumnos. Antes de empezar con las actividades que nosotros realizamos o cómo vemos a nuestros egresados, es importante entender un poco la misión de la escuela, ¿no? Nosotros
Somos parte de la Universidad del Pacífico y lo que hacemos es, nuestra misión está relacionada o se desprende de la misión de la Universidad del Pacífico. Ahí, en estas líneas subrayadas, ustedes pueden encontrar algunos aspectos que compartimos como Pacífico Business School, como es el liderazgo, la innovación, emprendimiento, el desarrollo sostenible, esta visión global, esta multidisciplinariedad. Entonces, con nosotros como Pacífico Business School buscamos el desarrollo y promovemos el desarrollo de nuestro país y queremos tener finalmente egresados o profesionales que sean líderes, que tengan un sentido ético, ¿no? Entonces, dicho esto, nuestro propósito como escuela de negocios es formar líderes responsables para el mundo. Y esto es todavía mucho más importante, que se comprueba con el estudio que ha hecho Andrew, donde nos ha mostrado que un porcentaje muy bajo de graduados, de ejecutivos, tienen una expectativa positiva, una visión optimista acerca de nuestro planeta. Hoy, más que nunca, hace falta construir y desarrollar este valor, este sentido de responsabilidad en el mundo. Nuestros estudiantes, tenemos estudiantes de todo el país. En los últimos años este porcentaje ha ido creciendo con el tiempo, y a raíz de la pandemia hemos podido ahora reforzar ese alcance, y también podemos decir que llegamos incluso a estudiantes que están a lo largo de la región, ¿no? Todos ellos buscando construir un liderazgo y generar un impacto positivo en sus empresas. Para poder desarrollar esto, para poder hacer realidad esta misión, es fundamental que nosotros, que les contemos un poco cuáles son nuestros lineamientos estratégicos, que básicamente van por el lado de la internacionalización, la innovación, de los contenidos que podamos ofrecer y del nivel de impacto que generemos. Para poder hacer realidad estos pilares o estos lineamientos estratégicos, tenemos una serie de recursos y capacidades sobre los cuales trabajamos, que son las alianzas con distintas escuelas de negocio para asegurar esta internacionalización y estos contenidos. Incluso cada uno de estos lineamientos estratégicos descansa sobre alianzas, sobre el cuidado en los procesos, en nuestra tecnología e infraestructura, lo más importante en nuestra gente, ¿no? En el equipo humano que nos acompaña para poder realizar esta misión. Y cuando hablo de equipo humano, estamos hablando principalmente de los profesores, que ya vamos a hablar más adelante de ellos, de cómo se enfocan y cuáles son sus líneas de investigación en torno a la realidad económica y a lo que significa ser líderes de empresas, ¿no? Y por supuesto también a todo el personal y el talento humano que está detrás de esta entrega, de esta enseñanza. Un punto también importante es cómo nosotros hacemos o trabajamos no solamente con los egresados, sino cómo vemos el mercado en general. Nosotros creemos que el mercado y los ejecutivos que están en nuestro país tienen distintas necesidades de formación. Por lo tanto, tenemos que identificar y agrupar a las personas en función a su experiencia profesional, a su experiencia directiva y a los sectores en los cuales ellos se desenvuelven. Es así que tenemos 3 segmentos, como los jóvenes ejecutivos que recién están empezando, los que están en una posición directiva y expectante para poder alcanzar finalmente una posición de alta dirección. En función a cada uno de estos segmentos es que nosotros tenemos una oferta académica a nivel de maestrías, y así tenemos, por ejemplo, en el caso de las maestrías de alta dirección, tenemos a Corporate MBA, un Executive MBA,
Y así hemos establecido una serie de maestrías para cada uno de los segmentos, pero no solamente de maestrías, sino que también entregamos una serie de programas, una oferta académica de educación ejecutiva. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué tenemos esta oferta integral? Porque finalmente los canales de ingreso de nuestros futuros alumnos pueden ser a través de programas donde ellos después decidan hacer una maestría, o nuestros graduados que una vez que han culminado la maestría quieren perfeccionar algunos conocimientos, complementarlos o simplemente actualizarse. Con lo cual son como unos canales de doble entrada para que ellos puedan encontrar, tanto alumnos, futuros alumnos, como nuestros graduados puedan encontrar este aprendizaje continuo. Luego quiero contarles acerca de este concepto. Para nosotros, Pacífico Exponencial es un concepto que de alguna manera guía lo que hacemos, ¿no? Nosotros queremos entregar un contenido y hacer una labor de excelencia. Por eso le hemos llamado de esta manera, porque todo lo que buscamos hacer tiene que ayudar a que encuentren en nosotros un valor realmente distinto. Y queremos generar un impacto en distintos ámbitos, ¿no? A través de la metodología, a través de nuestro portafolio de productos, a través de nuestro faculty, generando un impacto social y que ellos se lleven una muy buena experiencia, y todo esto poder entregarlo y generarlo y entregarlo a nuestro público, a nuestra audiencia. Lo primero que queremos ver aquí es cómo nosotros trabajamos con nuestros graduados. Tenemos desarrollada toda una estructura que facilita la vinculación con nuestros alumni y que busca generarles valor. Y es así que tenemos 4 aristas que componen esta estructura, que está dado por los contenidos, los formatos, los canales y finalmente los beneficios que queremos entregar. Dentro de los contenidos tenemos actividades como debates, webinars, workshops, actividades de presentación de libros, y una de las actividades más importantes que nosotros manejamos con nuestros graduados es el Salón Gestión PBS, que es una alianza que manejamos con el principal diario de nuestro país en términos de análisis económico, y que con ellos vamos haciendo una serie de conferencias para poder tratar temas de actualidad, temas que son de mucha relevancia en nuestro país, para mantener precisamente al día a nuestros egresados, ¿no? Lo hacemos en distintos formatos, cuando se puede, cuando se ha podido, lo hemos hecho de manera presencial, y cuando, bueno, en estas circunstancias donde hay un confinamiento bastante estricto y donde el sector educación todavía no puede regresar a la presencialidad, estamos haciendo todo de manera virtual. Los canales que manejamos para poder entregar esta información o estos contenidos es a través de las alianzas, como por ejemplo en el caso del Diario Gestión, a través de nuestra web, newsletters, LinkedIn, Facebook y campañas de emailing, ¿no? En el caso de LinkedIn, nosotros hemos sido convocados por ellos para hacer, de hecho somos la primera escuela que ha podido hacer un LinkedIn Live, donde hemos podido conversar en vivo con nuestra audiencia y acompañado de unos panelistas para poder tratar un tema específico, ¿no? Finalmente, los contenidos, el formato y los canales lo que nos ayudan, nos permiten es, y a eso vamos, es a entregar una serie de beneficios a nuestros graduados, ¿no? Contenidos de alta calidad, establecer estos espacios de networking, y bueno, darles también, ayudarlos en su plan de desarrollo profesional, en su crecimiento profesional,
y por supuesto les damos una serie de descuentos especiales para que puedan seguir estudiando con nosotros y seguir formándose con nosotros, ¿no? Como les decía, toda esta estructura que tenemos, estas aristas, permiten decantar en servicios concretos que entregamos a nuestros graduados, ¿no? Porque es generar esta comunidad y una actualización de su conocimiento, un desarrollo profesional. Y entonces tenemos el Career Services, el Lifelong Learning, hacemos conversatorios, workshops, y como les decía, lo que buscamos finalmente es generar esta comunidad y este engagement. Aquí tenemos algunas de las actividades que realizamos. Tenemos dentro de las, hoy más que nunca sobre todo, estas actividades de outplacement, para ayudar a las personas que han perdido su trabajo, puedan encontrar una manera de reinsertarse en áreas que a ellos les gustan y con la mayor rapidez dentro de la que las circunstancias permiten, ¿no? Hacemos también ferias de trabajo y hacemos comunicaciones con ellos para mantenerlos al día. Aquí, por ejemplo, podemos ver algunas de las temáticas que hemos tenido con Salón Gestión, donde también participan personas que tienen experiencia en determinado tema, y también donde se tratan temas de relevancia, pero a nivel de nuestros graduados o nuestros docentes, ¿no? Ellos tienen la posibilidad ahí de poder contribuir con la transmisión de esta comunicación. Y bueno, y otras muestras de las actividades que hacemos en nuestra comunidad de alumni, de los servicios que el egresado, los servicios que el egresado mantienen aún cuando han terminado de estudiar, como es el acceso, por ejemplo, a la información, a la base de datos, a la biblioteca que mantenemos en nuestra escuela. Y otra de las actividades son las sesiones de continuidad, ¿no? Tenemos todo un plan de sesiones de continuidad para una vez que ellos han terminado de estudiar, puedan afiliarse y mantenerse conectados. Un punto importante que también nosotros queríamos tratar es hablar acerca de la metodología que empleamos, y esta es una muestra, ¿no? Nosotros buscamos desarrollar líderes que sean responsables y líderes que a su vez puedan generar otros líderes. Entonces, hemos desarrollado un programa de liderazgo en el que todavía no ha terminado de salir o de egresar la primera promoción. ¿Pero por qué lo traemos en este ámbito de conversatorio acerca de los graduados? Porque nosotros creemos que a nuestros alumni, más allá de darles estos programas formativos, más allá de promover esta vinculación post-estudios, creemos que más bien debemos involucrarlos en el proceso antes de, o sea, en todo momento los graduados tienen que sentirse que participan de las actividades que nosotros hacemos como escuela, de la gestión que hacemos como escuela. Entonces, en este programa de liderazgo, ellos tienen una participación que permite que los alumnos puedan recoger experiencias de ellos. ¿De qué manera lo hacemos? Este programa de liderazgo, que dura 2 años, el programa largo dura 2 años y se imparte en algunas de nuestras maestrías, lo que busca es generar en ellos un sentido un conocimiento propio de cuáles son las habilidades que ellos tienen como líderes para que puedan transformar sus organizaciones y puedan generar un impacto. Es así que trabajamos con ellos en el ámbito intelectual, en sus habilidades blandas, y para que en la suma de los aprendizajes y de estas competencias intelectuales que ellos ganan, sumado a
manejo de sus emociones, de un entrenamiento en el control de sus emociones, de entenderse a ellos mismos, puedan tener un crecimiento integral que finalmente decante en un impacto en la organización. Entonces, hay todo un viaje, un viaje interior que hace la persona para poder entender, conocerse, hacer un sentido de autoconocimiento, pueda identificar un propósito, pueda trabajar con sus equipos, y una vez que ha logrado esta primera fase de conocimiento y de trabajo en su entorno más cercano, estén preparados para trabajar con la organización, identificar problemas que puedan haber en su organización y saber cómo gestionarlos, y a partir de ello tener un impacto hacia la sociedad con un sentido de trascendencia. Entonces, nuestros alumnos generan un impacto en la sociedad, y como lo hacemos, hacemos un mix de clases, donde tenemos promociones de distintas maestrías que se forman un solo grupo, y donde se revisan casos de ellos mismos. Y entre todos discuten una suerte de consultorías, donde discuten qué es lo que podrían hacer para mejorar la situación por la cual ellos están atravesando. Aquí, lo que es importante, creo yo, es que tenemos un rol que se llama de facilitadores, donde estudiantes y egresados vienen y cuentan sus experiencias para para que entre todos puedan ayudar a que los alumnos tengan estos ejemplos reales de resolución de problemas, y donde ellos pueden mostrar qué aspectos de liderazgo tienen que mejorar, ¿no? Entonces, ahí es donde los egresados empiezan a tener una participación activa. ¿Por qué hablo de egresados cuando el programa aún no ha terminado? Porque hemos hecho algunos programas más cortos, de donde ya han salido algunos líderes que ahora están participando. Y lo que buscamos a futuro es que la primera promoción que vaya a egresar de este programa luego pueda contribuir con las futuras promociones. Entonces, es una manera de reflejar cómo nuestros egresados participan en la gestión en el ámbito académico. Luego, nosotros también hemos visto que, y siguiendo con este principio de que los egresados tienen que ser una parte activa de las actividades que nosotros, o de la gestión que nosotros hacemos, es que los invitamos a ser parte de, por ejemplo, el diseño y creación de maestrías. Ellos intervienen, son parte de los stakeholders que tienen una activa participación para poder contribuir con ideas, para poder recoger su feedback. Hay una suerte de ping-pong que hacemos con ellos de intercambio de ideas, donde vamos midiendo un poco lo que podría ser, cómo vamos gestando una idea y cómo esta podría finalmente terminar entregándose, o terminar ya definida totalmente para poder entregarse a nuestro público. Y entonces, a través de los estudios de mercado que hacemos, o de reuniones que tenemos con ellos, es que vamos recogiendo este feedback, ¿no? En todo el proceso que tenemos de desarrollo de las maestrías, es que ellos tienen esta activa participación. Y este es un ejemplo, ¿no? En diciembre del año pasado lanzamos un MBA con un enfoque en Business Analytics, que esto sale de un especial intercambio, de un análisis de mercado, y de un especial intercambio que tuvimos con nuestros egresados, porque cuando se concibió esta idea, estábamos analizando si teníamos que, por ejemplo, hacer una maestría especializada en Business Analytics, y empezamos a investigar en nuestro país, empezamos a investigar en la región, y encontramos que había una oferta interesante de maestrías especializadas en temas de inteligencia artificial,
o de Business Analytics. Sin embargo, en las conversaciones que teníamos con estudiantes, con los egresados y con nuestros, con otros directivos, directivos amigos con los que tenemos una permanente vinculación también, veíamos que en realidad la necesidad iba por el lado de tener directivos que supieran cómo aprovechar la riqueza de data que hoy en día la tecnología nos permite tener. Entonces, lo que faltaba era ejecutivos que pudieran tomar decisiones en función a la realidad que tenemos hoy de inteligencia artificial, la realidad que tenemos hoy de gran volumen de data que podemos capturar, pero que muchas veces no sabemos qué hacer con esa data. Entonces, a partir de este intercambio de información, a partir de estas reuniones que hemos tenido con ellos, es que hemos podido lanzar al mercado este MBA con un enfoque de Business Analytics. Es un MBA que donde buscamos es que hayan directivos o formar directivos que a partir de la data ellos puedan tomar mejores decisiones. Esa es una manera como ellos han participado. Y otra manera en que hemos tenido una activa participación es a través de paneles o de foros que hemos organizado para poder explicar de qué iba esta maestría. Entonces, por de los contenidos de esta maestría, ¿no? Mostrando la importancia que tiene el Business Analytics, pero con ese enfoque que hay acerca de la toma de decisiones a partir de la data. Y bueno, esta diapositiva yo ya la había mostrado antes, pero es una manera también de decir cómo nuestro portafolio, cómo queremos generar este impacto en nuestros egresados a través de nuestro portafolio, ¿no? Y era que teníamos pues todo el set de programas y de cursos que tocan temas de actualidad para poder ayudarles a que ellos puedan mantenerse actualizados. Luego tenemos cómo nosotros generamos los contenidos, cómo generamos impacto a través de los contenidos que se desarrollan, a través de las tendencias que hay en los negocios y cómo los difundimos, ¿no? Entonces, desarrollamos una serie de actividades como, por ejemplo, los foros, los congresos de gestión humana, donde nuestros egresados tienen la oportunidad de participar y expresar y contar sus experiencias. Por ejemplo, aquí tenemos el caso de dos egresados que cuentan cómo están ellos haciendo para poder salir al frente y sacar adelante sus negocios en esta pandemia. Tenemos el caso también de un ejecutivo de un banco importante, uno de los bancos más importantes de nuestro país, también traslada su experiencia. Tenemos a los egresados que, como en el caso de Business Analytics, en este caso de temas vinculados al talento, a la gestión del talento, ellos también participan contando sus experiencias. Entonces, es una manera de ver cómo nuestros egresados tienen mantienen el vínculo con nosotros y nosotros estamos abiertos a que ellos siempre puedan contar estas experiencias para que ayuden a que otros egresados o a que el público en general pueda recibir información relevante, información que pueda servir para su propia gestión, ¿no? También tenemos a profesores que vienen de ser egresados de nosotros y que, bueno, son egresados, son ahora docentes y que trasladan también ese conocimiento. También participamos en actividades que tienen que ver, que están vinculadas con el negocio en el día a día, ¿no? Por ejemplo, en este caso, estos son unos premios que se entregan a ejecutivos que han tenido un desarrollo o que han sido reconocidos por el éxito que han tenido en sus negocios, porque han desarrollado alguna propuesta con un sentido de innovación y de responsabilidad, ¿no? ¿Y por qué hacemos esto? Porque es importante que podamos estar cerca de qué es lo que está pasando en el ámbito
empresarial en nuestro país. Y ahí también aparecen nuestros egresados. Por ejemplo, la premiación que ha habido, una reciente premiación que hemos tenido ha sido este miércoles, el miércoles 22 de, 24 de marzo, antes de ayer, y aquí podemos encontrar a uno de los egresados de nuestra maestría, de nuestras maestrías, que que ha resultado ganador, ¿no? Y nuestra directora de maestrías, que es parte de, junto con otros ejecutivos del país que forman parte del comité evaluador. Muy bien, en términos de nuestros docentes, las líneas de investigación que nosotros estamos desarrollando tienen que ver con liderazgo, la innovación, una gestión efectiva, una gestión que tenga un alto sentido ético y de responsabilidad. Entonces, todos estos son temas que surgen de entender qué es lo que está pasando en nuestro país y en el mundo. Y sobre eso, nuestros docentes van haciendo investigaciones que finalmente decantan en publicaciones y que son necesarios. Hacer esto es fundamental porque es lo que permite finalmente, además de investigar y de estar a la vanguardia de los temas de relevancia que ocupan al país y al mundo, eso decanta en que asegura que nuestros egresados puedan tener en todo momento información actualizada y puedan ellos encontrar valor en lo que nosotros hacemos. Aquí, por ejemplo, tenemos algunos profesores en la parte superior que son parte de, son egresados nuestros, que son parte de nuestro faculty, y también tenemos profesores que hoy bueno, que tienen una experiencia de ayuda y de participación en el mundo, dentro de las autoridades que conducen nuestro país, ¿no? Entonces, sí, es una manera de mostrarles, y ahí tenemos muchos más que no hemos podido ponerlos, pero es una manera de mostrar cómo tanto nuestros egresados como nuestros otros profesores están en permanente conexión con la realidad económica, con la realidad nacional, y que trasladan este conocimiento y esta experiencia a nuestros egresados y a nuestros alumnos. Eso es, nosotros, en resumen, lo que queremos contarles y hemos querido compartir con ustedes es que finalmente en nuestro propósito de formar líderes responsables para el mundo y que está construido sobre una serie de lineamientos estratégicos, como los pueden ver ahí en la pantalla, lo que buscamos es que nuestros egresados encuentren en nosotros una ruta para que para que continúen con ese aprendizaje. Como bien lo han mencionado, el aprendizaje no puede parar, el aprendizaje no se puede detener. Si hay algo que caracteriza al ser humano es que es un crecimiento irrestricto de su inteligencia. Entonces, el poder, nosotros tenemos la capacidad de poder saber más, de poder conocer más y de poder querer hacer mejor las cosas, ¿no? Entonces, Pacífico Business School está abocado a poder ayudar a que tanto sus actuales alumnos como sus egresados estén en esta ruta de crecimiento. Y nosotros nos mantenemos fieles a la misión, que es de generar este liderazgo responsable que hoy más que nunca hace muchísima falta, ¿no? Y en estas circunstancias, en estos tiempos tan retadores que nos toca vivir, si hay algo que hemos aprendido es que no podemos detenernos. El 2020 cambio, pasar de una manera abrupta, pasar a tener algo presencial y virtual, que era lo que manejábamos antes, a ser absolutamente virtuales en cuestión de 2 semanas, fue un tremendo reto, pero que lo hemos sabido manejar. Hoy vemos con satisfacción que como escuela
no nos detuvimos y que nuestros profesores y nuestros alumnos también pusimos todo, todos pusimos lo mejor de nosotros para poder sacar adelante la educación, ¿no? Y estas actividades de enseñanza. Y si bien hoy no tenemos una visión exacta de cuándo vamos a retornar, porque por más que uno haga planes, no hay una claridad de qué es lo que va a suceder, por lo menos nos mantenemos en la ruta, nos mantenemos en el camino y seguimos para adelante, porque eh, 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 una vez un profesor me dijo, si hay algo, si hay un problema, no tiene de alguna manera solución, deja de ser un problema y se convierte en una condición de trabajo. Entonces, hoy nos toca eso, ¿no? Hoy asumimos que el mundo ha cambiado y que el aprendizaje no se puede detener, que tenemos que seguir formándonos, que tenemos que seguir desarrollando o contribuir con el desarrollo de líderes responsables, y a eso en eso estamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pati. Una excelente presentación, clarísima. Seguramente va a haber algunas preguntas luego e inclusive el modelo que ustedes están implementando, que está muy avanzado, va a servir como, digamos, como punto de partida para la discusión que vamos a tener al final de este workshop. Así que bueno, ahora es un poco, quisiera retomar el tema que estuvimos viendo al principio, ¿verdad? Con respecto a este workshop y lo que motiva a AMBA y a BGA para ponerlo como el primero de todos los workshops. Digamos que esto no ha sido una cuestión, digamos, aleatoria o casual, sino que responde a verdaderamente a un verdadero objetivo que tiene AMBA. Voy a compartir mi pantalla con ustedes. No sé si la pueden ver correctamente. Perfecto, perfecto. Entonces, digamos que este taller tiene dos temáticas que son muy importantes para nosotros. Uno es el tema específicamente de la educación continua, que lo hemos traducido de esa forma, pero en realidad es lifelong learning, no es exactamente lo mismo. Algunas de las personas con las que he estado intercambiando ideas para este workshop mencionaron la diferencia, pero lo cierto es que hoy por hoy se lo considera generalmente como educación continua. Vamos a ver a través de la presentación y seguramente va a surgir durante la discusión posterior las diferencias que existen entre ambos. Y también el tema para nosotros muy importante, que es tradicional, la relación con los graduados. O sea, tanto AMBA como BGA son asociaciones de graduados inicialmente. A diferencia de otras acreditadoras u organizaciones, nosotros fuimos fundados por graduados, y entonces la relación de los graduados con las universidades, con sus escuelas de negocios, siempre fue fundamental. Ahora, cuando hablamos de educación continua, es un tema que ya hace muchos años que se está desarrollando, se ha surgido en los años 70, ha ido evolucionando, de lo que en un principio era algo como complementario a la actividad académica, resulta que hoy, si lo vemos con cuidado, nos damos cuenta que pasa a ser prácticamente el nuevo modelo en el que tiene que transcurrir la educación. Y justamente ese nuevo modelo, la pregunta es, ¿por qué es necesario, o sea, en el ámbito laboral y en otros ámbitos?
O sea, en primer lugar, lo sabemos perfectamente, se extiende la vida profesional de las personas porque también se extiende la vida, vivimos más años. En el hecho de que la carrera profesional al durar más tiempo necesita necesariamente revisiones para irla adaptando, complementando y actualizándola para que siga estando vigente en la evolución. Hay cambios de trabajo. Hoy por hoy en las sociedades lo que se ve es los cambios laborales muchísimo más frecuentes. Ya el trabajo de por vida es raramente encontrado, y si bien en el caso de Latinoamérica, si bien nosotros no tenemos los cambios que pueden verse en otras sociedades, como fue claramente la norteamericana, sí notamos que hay mucho más movilidad laboral en los distintos países, porque las economías van creciendo, van mejorando, o exactamente lo contrario, pero hay muchos cambios. O sea, nuestras sociedades, nuestros mercados, que son mercados emergentes, tienen mucho de esto, produce la situación en que es necesario cambiar de trabajo, y al cambiar de trabajo es necesario que las personas adquieran otras habilidades y otros conocimientos, con lo que evidentemente es necesario la educación continua, y no dentro de la empresa, sino fuera, porque justamente se produce por los cambios de un ámbito a otro. Es evidente también las nuevas tecnologías, de cómo han impactado y cómo siguen impactando. Las nuevas tecnologías que aparte han cambiado todos los contextos, ¿no? O sea, el social, cultural, la forma en que nos vinculamos con otras personas, con lo que evidentemente hace falta una preparación, y nuevamente no hay antecedentes, hay que buscarlos en otra parte, ¿no? Y en eso es los programas formales de educación continua. Aún si mañana los cambios se hacen en las nuevas tecnologías, lo que podemos decir es que es tan grande la ola que se ha producido que inevitablemente sería necesario continuar por un buen tiempo más, por varios años, la necesidad de una educación externa en instituciones como pueden ser casos de universidades, escuelas de negocios, o aún otros prestadores de servicios de educación. Y hay una cuarta necesidad, que sería la necesidad de compensar falencias en la formación de base. Es decir, la persona inicialmente no está lo suficientemente preparado. Esto es un tema de preocupación, evidentemente, para las acreditadoras. Pero lo que es cierto es que en los últimos años, dado los cambios tan violentos que ha habido en la sociedad, es que programas que anteriormente respondían perfectamente a las necesidades del mercado, hoy no las responden. Entonces, digamos que la velocidad de las escuelas o la velocidad de las universidades para adaptar los programas es más lenta que los cambios que se viven en la sociedad. Y la realidad es que mismo hoy es difícil saber exactamente cuáles son los cambios, dónde van, hacia dónde está yendo la sociedad. Nadie lo tiene totalmente claro cómo evoluciona este punto. Y por eso no nos llama la atención el hecho de las críticas que se hacen. Por ejemplo, el tema del MBA, muchas veces que se lo cuestiona en el sentido de si continúa siendo una formación, si tiene todo el glamour que supo tener en otro momento, porque evidentemente no se adapta bien. Pero digamos que en realidad lo que nosotros consideramos es que es un problema más de adaptación del programa, que puede ser los contenidos, en el formato, en todo, porque digamos que ha habido muchísimos cambios, pero no en la idea en el que haya un prestador que provea esta información, esta educación de base, sobre la que luego se apoyarán otros conocimientos en el futuro. Pero que en el caso de las maestrías, por ejemplo, que prestan las universidades, no se caiga necesariamente en el utilitarismo de decir, bueno,
es un conocimiento que sirve para tal o cual cosa que se use y luego se puede descartar. La formación que las escuelas de negocio están haciendo es mucho más amplia, nuevamente funciona como una plataforma para que luego se puedan apoyar y luego se puedan desarrollar otros conocimientos. Digamos que en lo que hace retomando el tema de la efectividad del MBA, que es el tema central de AMBA, esto nosotros lo podemos ver, a pesar de todas las falencias, en un estudio que se puedan observar, ¿verdad? En un estudio que hicimos el año pasado, a fines del otoño, perdón, a fines de la primavera, principios del verano, en el hemisferio boreal, en el que AMBA hizo una consulta sobre cómo la relación que existía entre los graduados y las escuelas de negocios y qué aspectos, cuáles eran los aspectos que se podían mejorar. Entonces, eso es yo ahora les voy a mostrar rápidamente algunos slides con las respuestas, con las soluciones que se plantearon en ese momento, que nuevamente posiblemente nos sirvan para las discusiones que podamos tener después. Entonces, aquí tenemos digamos, el nivel de satisfacción que tuvieron los graduados con respecto a su MBA, que en cierta forma lo podemos asociar es en qué medida el MBA les ha resultado de utilidad. Y vemos que por una abrumadora mayoría, en América Latina el 75% de los estudiantes consideran que están satisfechos, que han hecho una buena inversión de tiempo y de recursos, mucho más que en el resto del mundo. A los efectos del estudio que hizo AMBA, ustedes aquí tienen la cantidad de personas que participaron en el mundo y cuántas están en América Latina. Es un estudio relativamente pequeño, pero que podemos considerar representativo de lo que es nuestras comunidades, tanto de BGA como de AMBA. Y vemos que hay un grupo de 10% de personas en América Latina, casi un 10%, un poco más en el mundo, que lo consideraron como que el programa tenía falencias, como que había aspectos que no los habían completado en sus expectativas. Luego, cuando le preguntamos en un hecho concreto cuánto tiempo le llevó encontrar un trabajo luego de completar su MBA, nosotros vemos que en el caso de América Latina ya había más gente que tenía un trabajo que le gustaba aún antes de empezar el MBA. Esto es así porque en América Latina es típico, es digamos, en la región, digamos, modelo en cuanto a lo que es el part-time MBA. O sea, inicialmente el MBA en América Latina se ha desarrollado como una forma part-time en donde los estudiantes inician teniendo un trabajo. Entonces, muchas veces el programa de MBA les sirve, sea para mejorar su carrera dentro de la empresa en lo que están o cambiar, pero ya tienen un trabajo de partida. Y esta circunstancia, que si bien ha cambiado porque el mundo está migrando hacia el MBA de tiempo parcial, cosa que hace unos años atrás esencialmente era el de tiempo completo, digamos que ese aspecto que identifica América Latina lo podemos ver para interpretar los porcentajes y las diferencias con el resto del mundo. Lo que es interesante, entre comillas, ¿no? O sea, resaltar es el hecho del alto porcentaje de gente que no tiene el trabajo que ellos quieren, ¿no? O sea, prácticamente un cuarto de las personas consultadas consideran que no han encontrado aún el trabajo
que les satisface. En términos de preguntarles a los graduados qué aspectos dónde vieron las mejoras en su programa de MBA, ustedes pueden ver que en el caso de América Latina consideran que la persona se siente más preparada, mejor preparada para entornos competitivos. En el resto del mundo, fíjense que la respuesta que ha sido más generalizada es: gané confianza en mí mismo, ¿no? Que en América Latina se sitúa en tercer lugar. Tienen similitudes entre la primera y la tercera, por ahí tal vez veamos algún tipo de compensación entre uno y otro, tal vez en la interpretación que se pueda dar, pero es interesante resaltarla. En lo demás es aproximadamente lo mismo la situación, la respuesta de los locales, de los regionales con respecto al resto del mundo. Acá esta es una pregunta que es muy interesante, ¿no? Si volviera a hacer el MBA, ¿qué aspectos quisiera que se mejoren? Y fíjense que el aspecto más importante, ¿no? O sea, el más indicado es mejores oportunidades de networking. Y en esto América Latina está, digamos, mientras que el resto del mundo habla un 54%, América Latina lo hablan del 60%. En un entorno que el networking es importante y las escuelas de negocios son buenas en general, o sea, en un promedio con respecto al resto del mundo. Esto es importante, consideramos, por el hecho de qué va a pasar en el futuro con futuras competencias internacionales, ¿no? O sea, de otras instituciones que pueden venir de otras partes del mundo. La cuestión del networking pasa a ser un elemento crítico para las escuelas de negocios y que nosotros quisiéramos resaltarlo, ¿no? O sea, digamos como que en América Latina queda muy evidente, en el resto del mundo también es una constante, pero es importante el hecho que, además de lo académico, evidentemente quienes vienen a hacer programas de MBA, maestrías y demás, es un elemento muy importante. Es un elemento muy importante en la sociedad latinoamericana, ¿no? O sea, en nuestra propia cultura es muy importante ese factor. Pero que tiene que ver, que va a impactar directamente cuando uno tiene que diseñar programas en cómo los arma entre blended y, por ejemplo, y presencial, cómo lo presencial se puede hacer para facilitar aún más el networking, cómo online se pueden crear formas en las que se facilite. Nuevamente, América Latina es un área donde importan mucho las relaciones y muchos van a las escuelas de negocios a buscarlas. Este es un elemento que no puede ser desdeñado por quienes manejan las escuelas, porque es un elemento fundamental al momento de hacer también la elección de la carrera e indica en el nivel de satisfacción de las personas. Otro aspecto interesante es, si ustedes observan, que el contenido curricular, la importancia que tiene de administrar un negocio rentable, es mucho más elevada que lo que ocurre en el resto del mundo. Dentro del resto del mundo hay una incidencia muy grande de países, digamos, con economías más desarrolladas, y lo que vemos que, por ejemplo, parte de este porcentaje se compensa con el porcentaje de más contenido curricular que analiza cuestiones más amplias relacionadas con la sociedad. Lo que vemos es que
en las regiones más desarrolladas, ya el elemento del negocio rentable no es tan importante como era hace unos años atrás. Mientras que en economías en desarrollo, claramente la idea de negocios rentables, el beneficio económico financiero es fundamental. Mientras que para las otras sociedades empieza a tener mucho más valor el tema de del impacto, el tema de cuestiones anexas a lo que es el funcionamiento tradicional o convencional de las empresas. El emprendedorismo también es un elemento que es muy importante, ¿no? Que es que tiene que ver también con las posibilidades que se ofrecen en América Latina. Otro tema que nos sorprendió un poco es el hecho de el contenido curricular sobre ética empresarial y sostenibilidad es relativamente bajo, ¿no? O sea, en América Latina, cuando hay tanta necesidad de mayor ética, y el tema de sostenibilidad también es un tema crítico que va a afectar a la mayor parte de los negocios en el futuro. Esa es un poco la misma gráfica de la presentación recién, pero tan solo para mostrar la importancia relativa de cada uno de los elementos que estuvimos analizando. Después, en lo que tiene que ver a la educación continua, esto también es importante en cuanto a las preferencias que tienen los graduados de las escuelas de negocios para continuar, para hacer educación continua en el futuro. Y vemos que en América Latina hay una preferencia muy importante, ¿no? O sea, fíjense, 45% contra el 34% en el resto del mundo. Esto viene a indicar una cosa que es muy interesante para ustedes, en el sentido de que parecería indicar que hay una preferencia en los graduados de continuar haciendo cosas con su alma mater, con lo que a ustedes los beneficiaría en la creación de los vínculos con los graduados, y que evidentemente esto genera una relación a largo plazo, se ve facilitada enormemente al existir esta predisposición. Con respecto a los niveles de satisfacción de los programas de enseñanza continua, vemos que hay mayor satisfacción en América Latina que en el resto del mundo. Digamos que estos son todos elementos que nosotros lo queremos resaltar por la importancia que pueden tener para las escuelas locales. Evidentemente están dadas condiciones para que las escuelas locales puedan desarrollar muy bien la enseñanza continua, el mercado existe, la tendencia es inevitable, y la idea entonces un poco es llamar la atención, invitarlos a reflexionar aún más sobre estos temas, justamente para lograr un adecuado posicionamiento en el futuro, frente a un contexto donde hoy por hoy existe una gran cantidad de instituciones o unidades que ofrecen educación, y que son oportunidades que son dejadas tal vez por ustedes mismos por el factor de no cubrir adecuadamente las expectativas de los graduados o de los estudiantes. Acá vemos un poco cuáles son los temas que interesan a los graduados. Y
la verdad es totalmente, era totalmente esperable este resultado. Ustedes ven que un poco todas las áreas de conocimiento que han tenido un desarrollo reciente motivado por la tecnología son las que aparecen en primer lugar. Es decir, estos graduados no tuvieron esta educación en su momento, su carrera no los contempló o lo vio tan solo tangencialmente, y existe la necesidad de ellos de capacitarse, y evidentemente acá también existe una enorme capacidad para las escuelas de poder ofrecer estos conocimientos que les están faltando. Ustedes ven que los que son las áreas tradicionales de lo que era un MBA arrancan con finanzas, pero ya bastantes posiciones más abajo, y luego, digamos, todo lo que está al final de la tabla son, digamos, temáticas que posiblemente sean para actualización, pero que fueron vistas y fueron cubiertas correctamente en el MBA. Esto habla todo de un replanteo que estamos haciendo en este momento, yo pienso de todas las escuelas de negocios, en cuanto a cuál es el formato, cuál es la combinación justa que debe tener un programa. Y en esto, como parte de estrategia, nosotros lo vemos como que muchas escuelas en este momento están ofreciendo muchas más materias selectivas para tratar de alguna forma, poder identificar claramente cuáles son las tendencias y cuáles son las necesidades que tienen los estudiantes. Aquí nuevamente es la misma tabla anterior, con la diferencia es que está puesto un gráfico, pero me pareció que era mejor trabajar sobre los números directamente para poder explicar cada uno en detalle. Y después, esto es un poco lo que fue el trabajo que hizo AMBA, y ahora me gustaría referirme a una pequeña encuesta que hicimos esta semana nosotros con motivo de este workshop, y que varios de ustedes respondieron, ¿no? Y lo que queríamos ver es un poco ¿cómo ustedes están manejando la educación continua? La presentación, digamos, el estudio que hizo AMBA se refiere fundamentalmente a las perspectivas desde los alumnos hacia la escuela. Un poco de la mini encuesta que acá estamos viendo se refiere a cómo la escuela lo ve hacia afuera, y son todas escuelas latinoamericanas las que participaron en esta pequeña encuesta. Nosotros le consultamos a ver qué importancia tenía la educación continua, desde, digamos, desde no ocuparse para nada hasta tener un plan perfectamente integrado con el resto de las actividades académicas de educación que tiene la institución. Y ustedes pueden ver que el 70%, es un porcentaje muy alto, considera que tiene una estrategia explícita, ¿no? y que ofrece formatos coherentes con esa estrategia. Mientras que un 25% tan solo manifiesta que tienen distintos formatos de educación, distintos programas, pero no tienen una estrategia institucional definida, es decir, existe la idea es ofrecer los programas, pero no necesariamente respondiendo a una estrategia del tema, ni aún a una estrategia general de la escuela. La realidad es que son la opción 1 prácticamente nosotros la pusimos digamos, porque había que ponerla, había que indicarla, pero la realidad es que la educación ejecutiva, la educación continua, estoy pensando en educación ejecutiva, por ejemplo, existe prácticamente en todas las instituciones y tiene mucho sentido, desde el momento que es rentable y es relativamente fácil para las escuelas. Entonces es una unidad de negocios que es fácil de implementar para las escuelas y que digamos, es una fuente de ingresos que tal vez sirve para financiar otras áreas o complementar otras áreas con las que prácticamente es universal. Yo les diría que en todas las escuelas hay algún tipo de
dentro de la propia escuela o unidad exterior, pero que la educación continua, alguna forma de educación continua, aunque sea primitiva, existe. La encuesta que nosotros realizamos, no esta encuesta, no la investigación que hizo AMBA, esta encuesta posiblemente podría cuestionarse desde el punto de vista de cómo se armó la muestra, y tal vez por ese motivo no sea totalmente representativa. Personalmente considero que no es representativa del universo de escuelas en América Latina. Posiblemente sí sea de las escuelas AMBA y BGA, pero no sería representativa de toda la región, porque la mayor parte estaría dentro del segundo grupo, ¿no? O sea, de alguna forma ofrecer programas de alguna forma oportunistas, si ustedes quieren, digamos, aprovechando la oportunidad de poder ofrecer estos programas, pero sin que exista una coherencia o una consistencia. La mayor parte de las escuelas hoy por hoy tienen la idea de, bueno, formamos con los títulos tradicionales, grado, posgrado, y luego, bueno, que cada uno es un poco como que irá arreglándose. Digamos que esta visión proactiva de la que estamos hablando, de la que vimos en el caso de Pacífico, de realmente pensar en la idea de lifelong learning, no es una idea totalmente difundida en América Latina, pero tampoco lo es en muchísimas regiones del mundo. Yo diría en la mayor parte de las regiones del mundo. Las escuelas de negocio nosotros vemos que, o mismo las universidades, tardan tiempo en ofrecer estos cambios, pero estamos frente a una tendencia que no, digamos, que está totalmente confirmado y que difícilmente pudiera revertirse, con lo que nuevamente es advertir cuanto antes uno se pueda abocar a esto y convertirse muchísimo mejor. O sea, consultamos también a las escuelas si consideran que la educación continua tendría un rol importante en el futuro en la estrategia. La mayoría dijo que sí, es prácticamente el 98%. Dos encuestados únicamente dijeron que no, y no aclararon el motivo. Pero digamos que es una tendencia que está muy, muy, muy confirmada, que evidentemente la forma de la enseñanza tiende a ser de por vida, y las escuelas tienen que adaptarse a estos nuevos, a esta nueva realidad y los formatos que van a traer consigo. Cuando nosotros les preguntamos quiénes van a ser los destinatarios de la educación continua, esto es bastante interesante el resultado que se produjo. Nosotros hicimos esta encuesta, hicimos resúmenes, cortes en 3 oportunidades distintas. En las 3 oportunidades tuvimos resultados distintos. En la primera revisión que hicimos, aparecían graduados en general. En el segundo corte que hicimos, la mayoría eran clientes corporativos, y ahora quedó graduados de la institución. Esto viene a cuenta que realmente están, digamos, muy próximos unos a otros con respecto a quién va a ser el target, quién va a ser la población objetivo de las escuelas. Y en realidad esto depende claramente de la estrategia general y el vínculo, cómo se vincula cada una de las escuelas con sus potenciales clientes, digamos. Después les preguntamos también en qué áreas considera que los graduados de la institución pueden contribuir a la educación continua. Y aquí tenemos, o sea, la participación como expositores y aporte de contactos a la institución como los principales, y son los tradicionales. O sea, digamos que desde tiempos inmemoriales son las áreas típicas, ¿no? O sea, de tener un muy buen grado de traerlo como expositor para que plantee su experiencia dentro del ámbito de los programas. Y mismo los aportes de los contactos que ellos pueden aportar.
Ahora, también surgen otros nuevos, ¿no? Relativamente nuevos, ¿no? Que son más recientes, años más recientes, que surgen de la vinculación de las escuelas mucho más grande con los graduados y que forman parte de una estrategia consistente de las instituciones. Acá tenemos un porcentaje muy alto en otros, se refiere a la concepción no solamente de la elaboración de actividades de educación continua, o sea, muchos de los que nos respondieron no, nos pueden servir para otras áreas, digamos, para lo académico, los consultamos permanentemente. Sí, acá la pregunta era específicamente contribuir a la educación, a la educación continua. Pero es cierto que los graduados evidentemente pueden aportar muchísimo a toda la institución, de la misma forma que la institución puede aportarles muchísimo a ellos, creando un ecosistema, ¿verdad? Y que es un poco, está en el centro, ¿no? de lo que nosotros vemos de cuál es la tendencia general, ¿no? O sea, la creación, la formación de las universidades, de las escuelas de negocios, como verdaderos hubs, en el sentido de ya no instituciones aisladas, sino instituciones cada vez más porosas, instituciones que a su vez aprenden, tienen un contacto permanente con el mundo exterior. Y en todo este contexto, digamos, todo conduce a que es fundamental crear muy buenos lazos con los graduados de la institución, de crear un vínculo que no se va a limitar a ser tan solo el grado o el posgrado, sino que es acompañarlos durante toda la vida y a su vez ellos acompañando a la institución de lo que partieron. Tiene sentido, aparte que es muy necesario en el sentido de la posibilidad de poder integrar el conocimiento con la creación de estos vínculos y estas colaboraciones. Así que no es únicamente bueno para las escuelas, sino que también es mucho mejor para que tenga un impacto positivo en la sociedad. Así que yo he terminado esta parte. Ahora lo que quisiéramos ver con ustedes un poco, ver cuáles son sus reacciones, qué aspectos les gustaría compartir con nosotros, ver si hay algún aspecto que ustedes quisieran digamos, que hablar o discutir en este ámbito. Hay una pregunta que ha hecho Octavio Ibarra, decía cómo se fortalecen los procesos de innovación en el MBA, está en el chat. ¿Ya? Bueno, en relación a esta pregunta, después te paso la posta, Carlos, para que también puedas contribuir. Sí, sí. Yo creo que aquí bueno, cuando yo tengo un año, el día de hoy cumplo un año en Pacifico Business School, y cuando he llegado, a mí sí, hubo algo que me sorprendió. Llegué en todo el proceso de virtualización de la escuela, y entonces, a pesar de que estaban todos como sobrecargados, intentando sacar adelante y mantener el aprendizaje en los alumnos, me sorprendió porque estaban todos como también buscando cómo hacer las cosas mejor, ¿no? Entonces, y sobre todo, la directora de Pacifico Business School a mí me parece admirable, que siempre está pensando en cómo las cosas se pueden hacer de una manera distinta y buscando en el mundo distintas soluciones a los problemas que se identifican, ¿no? Está en permanente thinking time.
y buscando cómo resolver las cosas. Entonces, ese sentido de búsqueda ese ADN, esa innovación que lo tiene en el ADN, nos lo termina trasladando a todos y se inserta en nuestra cultura. Entonces, para concretar de qué manera nosotros fortalecemos los procesos de innovación, primero, creo que es importante que el aspecto de innovación esté metido en nuestro modo de trabajar. Cuestionarnos las cosas, porque muchas veces el día a día nos gana y por querer resolver el volumen de cosas que tenemos que atender, vamos a lo tradicional, ¿no? Pero también aprendí tuve la oportunidad de trabajar en un banco por muchos años que se caracteriza por la innovación. Lo que hacía el CEO o el presidente de este banco era buscar soluciones en sectores ajenos a la banca. ¿Por qué? Si es que nosotros nos vamos a fijar también en la banca, vamos a hacer lo mismo que hacen ellos. Entonces, busquemos soluciones en otros sitios. Y traía maneras de resolver el servicio al cliente, la oferta al cliente, pensando con una visión o teniendo en cuenta una visión de otros sectores. Entonces, es cuestionarse las cosas, ver cómo se pueden hacer mejor y también hacer estudios. Carlos ha presentado un estudio muy interesante donde se le pregunta a las personas, ¿no? ¿Qué están buscando? ¿Qué quieren en términos de contenidos? Y ya eso va generando ideas. Inmediatamente uno empieza a generar ideas de cómo puede hacer para poder ofrecerle a los clientes, a los graduados, a los alumnos, los temas que son de relevancia, que son de actualidad. ¿Qué problemas hay sin resolver? ¿Cómo podemos ayudar a las personas a que los resuelvan? Entonces, buscamos distintos mecanismos, ¿no? Hay que cuestionarse las cosas, hay que preguntar a través de los estudios y hay que mirar al mundo. Hay que tener esa visión y esa apertura de ver cómo en otros sitios las cosas se resuelven. Porque podemos, al identificar esas nuevas maneras de hacer, nosotros a su vez podemos incorporar otras cosas más. Entonces, cuando uno alcanza un determinado nivel para resolver algo, ese nivel se debe convertir como en la base para poder seguir construyendo, ¿no? Se convierte en un medio para un nuevo fin. Entonces, creo yo que el tema va por ahí, ¿no? Nuevamente, perdón que lo repite tanto, pero creo que es fundamental cuestionarse, preguntar en los estudios qué está pasando, qué es lo que quiere nuestro público y tener esa mirada al mundo para poder encontrar esas nuevas formas de ser. Así lo vería yo. No sé, Carlos, si tú tienes otro... Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Patricia, Pati, mira, acá tenemos una pregunta que es con respecto a qué es lo que hacen ustedes para generar el networking, para incrementar el networking de los estudiantes. Sí, bueno, lo que nosotros vemos es, por ejemplo, en este programa de liderazgo que hemos implementado, ya desde ahí empezamos a combinar distintas promociones. Por ejemplo, tenemos nuestro MBA que se puede unir con otro MBA o con otra maestría especializada. Entonces, en ese proceso por el que atraviesan 2 años, se genera esta vinculación muy estrecha, porque pueden haber distintos niveles de networking, ¿no? En aquel donde hay reuniones que las hacemos, donde las personas van, se presentan, conversan entre ellos, pero son reuniones espaciadas y en el día a día, bueno, se van conociendo un poco más. Pero luego el poder vincularse estrechamente con otro grupo que es distinto a ti, necesita tener estos espacios establecidos. Entonces, nosotros en este programa de liderazgo, precisamente donde hay que trabajar determinadas habilidades como la empatía, el saber reconocer lo bueno y malo que hay en otras personas y saber trabajar y gestionar eso lo hacemos con este programa. Eso es por el lado de los alumnos. Ya por el lado de los graduados, como lo manejamos es a través de estas actividades de
de encuentros, de estas charlas continuas que hay, que están abiertas a todos los graduados, donde ellos pueden asistir y pueden tener estos espacios de conversación, ¿no? Entonces, es así como lo resolvemos. Perfecto, perfecto, perfecto. No, tan solo lo que quisiera destacar es la necesidad, o sea, digamos que es muy clara la necesidad, inclusive propia de América Latina, la necesidad de interconectarse, de intercambiar, de establecer vínculos. Entonces, es algo que no se debe soslayar, es algo que, digamos, en forma, digamos, premeditada debe armarse, debe asegurarse, ¿no? Una cantidad de tiempo, momentos, situaciones que faciliten estas situaciones. No es algo como accidental, sino que algo que se debe tener en cuenta, sobre todo en este momento en el que los formatos van a cambiar. Digamos, hoy por hoy estamos hablando que las carreras son demasiado largas, que la gente no tiene tiempo o no quiere hacerlo. Entonces, digamos como que los formatos tradicionales, el alumno estando un año aislado, ¿no?, del resto del mundo, o 2 años, se hacen prácticamente imposibles, todos tienen actividades y la gente no quiere privarse de ellos. Entonces, digamos que el manejo de los tiempos, el manejo de las situaciones, pasa a ser muy importante, algo que tal vez en el pasado se daba naturalmente, ahora hay que crear situaciones específicas para asegurarse de que este intercambio exista. Sí, totalmente. Incluso, como bien dices, Carlos, yo creo que tiene que ser una actividad totalmente estructurada, ¿no? Debe ser parte de uno de los objetivos que uno tiene dentro de la escuela para que realmente se pueda dar, no puede ser algo accidental. Y yo creo que si uno reflexiona, a veces nos molestamos por lo que está pasando en la pandemia, porque uno no se puede reunir o porque no puede salir, pues estamos confinados, pero creo que hay que hay que tener una visión distinta de esta situación y sacarle partido, ¿no? Porque es lo que nos toca vivir y no está en nuestras manos cambiarlo en ese momento, ¿no? O sea, no está bajo nuestro control. Lo que sí podemos controlar es que el hecho de promover reuniones que, siendo virtuales, también facilitan el acceso, ¿no? Porque cuando es presencial y las reuniones se hacían de manera presencial, no todos podían ir, tenías problemas con el tráfico, se te cruzaban con otras actividades. Hoy la virtualidad, yo creo que si bien no permite ese contacto físico, que es muy importante y que uno extraña mucho, pero sí permite que nos podamos conocer. Hoy te he conocido a ti, tú estás en Buenos Aires, ¿no? He conocido a Andrew, ya conocí a Víctor, entonces hay que sacarle partido y hay que tener una visión optimista de esta situación, porque no podemos hacer otra cosa. No, totalmente, totalmente. No, no, digamos, personalmente creo que el secreto está en encontrar momentos de calidad. Digamos, en el momento en que las personas se encuentran, sean momentos de calidad en el que valga la pena para todos los participantes de estar en esa situación, ¿no? Esto es un poco como que se vincula, ¿no? O sea, teníamos una pregunta, ¿no? O sea, que es cómo ven la modalidad de clase híbrida y su tendencia a permanecer incluso después del final de la pandemia, ¿no? Y cómo podemos ver el networking entre los estudiantes que deseen quedarse con clases a distancia. Esto ya lo estuvimos tratando, ¿no? O sea... Claro, claro. Bueno, nosotros todavía no hemos tenido la posibilidad de dictar clases híbridas. Hemos tenido, antes de la pandemia, nuestros formatos de clases online y de clases presenciales. Sí lo teníamos, pero no como clase. Recién nos vamos a enfrentar con esta realidad, Dios mediante, en unos meses, ¿no? Pero ya estamos preparándonos en términos de tecnología, de equipamiento, de infraestructura, para poder darle la opción a aquellas personas que deseen ir de manera presencial a la escuela y aquellos que elijan estar de manera virtual. Porque o sea, en este proceso que tenemos de inmunización, no va a ser tan rápido, no va a tomar, creemos nosotros, cuando menos un par de años, y ojalá se culmine, ¿no? Según lo que vamos viendo. Entonces, estamos preparándonos para ese momento y
de las experiencias que he visto en otras partes del mundo, es fundamental la tecnología que te pueda acompañar, ¿no? Y además el entrenamiento que pueda tener el profesor en el manejo de estas clases híbridas, que entendemos por híbridos que en simultáneo la clase se da en presencial y se da en online. Ahora, el mix de horas online y de presencial, yo creo que es algo que ya la virtualidad ha venido para quedarse, ¿no? Va a ser aparte de lo que nosotros entreguemos como clases, porque la virtualidad también tiene la ventaja de poder acceder a profesores que están o a contenidos que están en otras partes del mundo, ¿no? Entonces, creo que esa ventaja que hemos logrado y que en un principio se decía, no, ¿cómo vamos a hacer las clases todas virtuales? No, hoy las tenemos todas virtuales, hoy podemos llegar a profesores de distintas partes del mundo, solamente tenemos que manejar el tema del horario, pero creo yo que esto va a continuar de todas maneras porque ha traído sus aspectos positivos, ¿no? Entonces, por un lado, estamos viendo las clases híbridas, que son presencial y virtual en simultáneo, que eso se logra con tecnología, con infraestructura y con capacitación al profesor. Y por otro lado, está también el hecho de poder continuar con las clases virtuales porque nos permiten acceder a otro tipo, a contenidos que se están dando en otras partes del mundo, de manera sincrónica, ¿no? Perfecto. ¿Ustedes consideran en algún momento 100% virtual? ¿O lo consideran, Bueno, o sea, yo creo que o sea, nosotros ya teníamos programas que eran 100% virtuales antes de la pandemia. Entonces, esos aprendizajes nos ayudaron a volcar de manera rápida nuestras clases a un formato virtual. Y teníamos toda una plataforma ya desarrollada, pero eran 2 programas en relación a toda la oferta que teníamos. Hoy todo es virtual y yo creería que vamos a continuar con maestrías que son, algunas seguirán siendo 100% virtuales, o bueno, nuestra legislación no permite que nada sea 100% virtual. Hay exacto, unos topes, ¿no? Entonces hay unos mínimos presenciales y unos máximos que se pueden dar virtuales. Entonces, vamos en función a la legislación, poder continuar con aquellos formatos que son fundamentalmente virtuales con algo presencial y aquellos que son fundamentalmente presenciales con algo virtual, ¿no? La parte presencial para los formatos virtuales, que son más virtuales, las hacemos como en semanas intensivas, donde lo que hacemos es promover el encuentro que hay entre los alumnos y los profesores, ¿no? Ellos pueden venir de distintas partes del país o de la región a Lima y ahí tener este encuentro presencial. perfecto, perfecto. Ahora, otra pregunta que tenemos. Se evidenció la necesidad de fomentar el emprendimiento, pero también promover los emprendimientos de los alumnos graduados. ¿Cómo lo están realizando? Muchos nos piden que los publicitemos en redes, pero es más delicado de manejar que otros canales o estrategias utilizan. A ver, en términos de emprendimiento, la Universidad del Pacífico ha tenido a lo largo de su historia un enfoque importante en emprendimiento. De hecho, tiene un área que es emprendimiento UP, donde lo que hace es como ser una incubadora de ideas y luego busca promover el financiamiento, ¿no? La consecución de capitales para poder fomentar este emprendimiento. Entonces, en ese sentido, tanto la universidad como Pacifico Business School están orientados a poder ayudar a que los graduados, el Perú es un país de emprendedores, ¿no? Entonces, hay que canalizar ese emprendimiento y todos los contenidos que nosotros entregamos están abocados a ayudar a que la persona no solamente pueda desarrollarse al interior de una empresa, sino que pueda gestar ese emprendimiento para que pueda consolidarse en el tiempo, ¿no? Y por otro lado, cómo también ayudamos, cómo nos enteramos de cómo van avanzando estos emprendimientos y cómo lo fomentamos, es
a través de la participación con otras instituciones, de alianzas con otras instituciones, donde también se promueve este emprendimiento responsable, ¿no? O generación de ideas o de intraemprendimiento también responsable. Por ejemplo, había mencionado durante la presentación que nosotros participamos activamente de estos premios LEC, que son que promueve el emprendimiento y promueve el cambio. Entonces, al estar nosotros revisando, por ejemplo, a través de nuestras autoridades que participan como comité evaluador, están al alcance de todos estos proyectos que se presentan, pueden dar feedback, pueden evaluar, pueden tomar el pulso de qué es lo que está pasando en el país en términos de emprendimiento y ganar esa experiencia que la fomentan, ¿no? Que se fomenta. Entonces, ¿cómo se puede esto comunicar a través de otros canales? Yo creo que los emprendimientos, aquí me dicen, muchos nos piden que publicitemos en redes, pero es más delicado manejar qué otros canales o estrategias se utilizan. Yo creo que hay que saber qué se comunica en redes, porque creo también que es la mejor forma de transmitir lo que uno hace, ¿no? Las redes permiten el acceso a muchísima gente para que pueda conocer lo que uno está haciendo. Entonces, en tanto uno puede ir contando de manera general las experiencias que va teniendo, los éxitos que va logrando, no tendrían por qué ser eso, representar un riesgo. Perfecto. Acá tenemos otra pregunta. ¿Cuál sería el impacto de la movilidad del faculty por las clases en línea? Es decir, ¿nos moveríamos hacia profesores que dan clase en varias universidades internacionales? Bueno, de hecho es lo que hoy está pasando, ¿no? Yo creo que de todas maneras, ¿cuál es la misión de un profesor? La misión de un profesor es investigar. Y luego de investigar, transmitir su conocimiento. Entonces, nosotros tenemos que poder acceder a esa investigación y tenemos que poder lograr que tanto nuestros profesores como profesores de fuera puedan confluir en la escuela para que se pueda transmitir ese conocimiento a nuestros alumnos y a nuestros egresados. Entonces, yo creería que debemos tener la apertura de poder buscar contenidos que estén fuera y también a su vez que nuestros profesores se enriquezcan yendo a dictar a otros sitios, ¿no? Porque creo que al final todos ganamos. Entonces, en ese sentido, que el faculty cada vez pueda acceder pueda compartir estos contenidos está bien, y que además gane una expertise en cómo transmitir estos contenidos de una manera virtual, ¿no? Porque no solamente se trata de que yo sea muy bueno enseñando en lo presencial, sino que la realidad hoy día nos impone que los profesores sepan también cómo manejar los distintos recursos tecnológicos para poder llegar mejor a la gente, sobre todo si nuestra visión ya es el mundo, ya no estamos hablando de nuestra ciudad, nuestro país. Totalmente de acuerdo. El tema es que, digamos, no solamente ustedes, sino todos tienen que considerar el mundo, ¿verdad? Porque aun cuando tú no quieras ir hacia afuera, hay otros que van a venir a tu propio territorio. Exacto. Entonces, quien tenga la expectativa de quedarse aislado de todo eso, está equivocado e inevitablemente va a tener problemas. Con el cuerpo de profesores se plantea todo un gran dilema, ¿verdad? O sea, la realidad es que hay profesores internacionales, uno puede conseguir un excelente profesor para tu escuela, y a su vez un excelente profesor tuyo puede dar clase en otra parte. El tema es qué pasa con los profesores que no son tan buenos, ¿verdad? O sea,
Claro, porque lamentablemente van a ser desplazados a menos que se capaciten o que busquen tal vez un nicho o un área específica. Digamos, podemos tener el mejor profesor del planeta, pero si no conoce nuestro contexto, le falta algo, ¿verdad? Entonces, Sí, digamos que los profesores locales van a tener que buscar, van a tener que elaborar su propia estrategia para poder venderse mejor a las escuelas, porque si no, yo comparto, van a tener un problema de ser desplazados. Si el valor que ellos crean sí. es repetir lo que dicen otros, lamentablemente no van a poder, no van a poder continuar. Más Es porque la que, lógica de enseñanza es mm, distinta también, ¿verdad? O sea, tú cuando tienes sí, toda la parafernalia virtual y demás, es como que puedes ofrecer algo mucho más que lo que es en la clase presencial. O sea, te puedes valer de una cantidad de recursos que te hacen prácticamente una producción de Hollywood, más que una clase, ¿no? Llevado al extremo. Entonces, mm, digamos como que es una lógica distinta y que hay que tenerla en cuenta, ¿no? Es uno de los impactos muy grandes que va a tener sí, todo esto sobre las universidades y las escuelas. sí. Es que lo que hay que entender es, nuevamente, ¿no? Lo que dije al inicio es cuál es el rol del profesor, ¿no? El profesor tiene que investigar y esa investigación no se circunscribe a tu localidad. Esa investigación tiene que hacerse con una visión mucho más amplia. Por eso, en la naturaleza de la formación docente, tiene que estar necesariamente el intercambio de ideas, el intercambio de conocimiento con otras instituciones, ya sean empresas que están, digamos, empresas tradicionales o incluso conocimiento entre universidades, ¿no? Entonces, un profesor que solamente se dedica a dictar lo que ya tiene y lo hace basado en un guión, está perdido. O sea, no es un profesor, perdón por la palabra, pero mediocre. El profesor tiene por naturaleza que investigar y la investigación tiene que ser, o sea, cada vez tiene que ir aportando. A cada cierto número de clases tiene que ir con algo nuevo. Porque además cuando tú enseñas, recoges el feedback, recoges la reacción de los alumnos y eso va enriqueciendo tu clase. Y eso mismo lo vuelcas, por lo tanto, tus clases nunca deberían ser iguales. Siempre tendrías algo más que aportar. Y porque estás, por un lado, escuchas a tus alumnos, por otro lado, averiguas qué es lo que está pasando en otras partes. Y sobre eso vas investigando, de eso se trata. No, seguro, 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 pero digamos que cambia mucho la relación que existía, la tradicional relación que existía entre la escuela de negocios o la facultad con respecto a los profesores, ¿verdad? O sea, los vínculos, cómo se relacionan, la propia investigación, cómo se va a realizar, también empiezan son muchas variables que están en juego, ¿no? O sea, no es totalmente claro eh, cuál va a ser el resultado final, ¿no? O sea, No. más allá de lo que yo comparto contigo 100%, que el que está en verdaderos problemas es el profesor que no genera valor, ¿no? O sea, el que se limita, bueno, que viene con un guión y que repite lo que dicen otros y que tal vez en esas circunstancias, bueno, tal vez convenga ir a buscar en otras partes. La realidad es eso, ¿no? Que hoy puedes tener un profesor en cualquier parte del mundo dándote clase en la casa de tus alumnos, ni siquiera en la universidad, sino en la casa de tus alumnos. La realidad es esa, ¿no? Entonces, Sí, esto plantea toda una serie de cambios que personalmente pienso que van a tener un impacto enorme. sí, En, totalmente, sí. O sea, obliga a hacer, a trabajar sobre uno mismo y a ser más competitivo. Como es en absolutamente. todas partes, ¿no? O sea, Sí, en realidad, en cualquier otra institución uno tiene que mantenerse al día, tiene que mantenerse vigente, ir más allá, porque si no, va a venir otro que te va a desplazar porque va a hacer las cosas mejor que tú con una visión distinta. O sea, eso pasa en absolutamente todas las organizaciones. perfecto, perfecto. Perfecto. Yo no tengo más preguntas de afuera. Tengo una pregunta.
Yo para ti. Por el momento. Y Pati, lo que te quería consultar es, digamos, el trabajo que ustedes están haciendo es enorme, ¿verdad? O sea, han hecho un cambio, y en lo que es mi experiencia de conocer el Pacífico hace muchos años, de ver el crecimiento que han tenido, es notable, realmente. Es muy, muy, muy significativo. Y como tú dices, quienes están a cargo de la escuela han hecho un trabajo fenomenal y más que elogiable. El tema es, si tú tuvieras que dar un consejo a escuelas que tienen que desarrollar, ¿por dónde empezarías? O sea, ¿por dónde empezar? ¿Qué consideras, bueno, esto es crítico, ¿verdad? ¿Y qué es aquello en lo que tengo que empezar a trabajar hoy para que dentro de unos años empiece a recolectar frutos? Porque esto, evidentemente, esto no es querer y hacer, ¿verdad? O sea, porque la relación con los graduados es un trabajo que hay que irlo, digamos, como que tú, es como plantar una semilla, tienes que esperar a que crezca, que la relación se desarrolle, crear la confianza, no es una cuestión tan inmediata. Y aparte es la creación de un vínculo a largo plazo, ¿no? O sea, entonces, si tú tuvieras que dar la recomendación en base a la experiencia que tienes, ¿no? O sea, a una escuela que dice, bueno, quisiéramos empezar a desarrollar esta relación con nuestros graduados, por, ¿qué es lo que le recomendarías? Ya, a ver, mira, justamente estoy haciendo un doctorado en este momento y mi tema de investigación va precisamente por el lado de entender qué es lo que está pasando en las universidades y cómo mejorar la dirección de la universidad, dándole un enfoque mucho más humano. Y de todo lo que he revisado, he leído, y además de lo que he visto a lo largo de mis años en dos escuelas de negocio, en mis años de trabajo en dos escuelas de negocio, yo creo que lo fundamental en cualquier institución universitaria, en cualquier escuela de negocios, es el profesor. El profesor es el corazón de cualquier organización que se dedique a la educación. Y es el profesor, ¿por qué? Porque por un lado investiga, transmite conocimientos, pero que es quien pasa las horas que pasa con los alumnos y posteriormente con los graduados. Entonces, si nosotros no desarrollamos nuestro faculty, si nosotros no cuidamos a nuestro faculty, no se va a generar un buen vínculo, no se va a generar una buena enseñanza, con lo cual no vas a tener un buen prestigio y no vas a tener un buen vínculo con tus alumnos, porque el alumno, y nos pasa a todos, ¿no? Te acuerdas de aquel profesor que caló en ti, y te acuerdas incluso del profesor del colegio, ¿no? ¿Por qué? Porque te enseñó algo, porque te dio de sí para que tú seas mejor. Por lo tanto, es el profesor al que hay que cuidar para que además, cuando hablo de cuidar, hay que ayudarle, a darle el tiempo que él necesita para desarrollar su investigación y por otro lado, hay que ayudarle a que él pueda también tener el tiempo de vinculación con los alumnos. Entonces, generar esos espacios de profesor-alumno para que esa relación de amistad que se genera, incluso fuera del aula, pueda permanecer en el tiempo. Eso me parece a mí que es fundamental y que ayuda a que tú regreses a tu alma mater, porque te ha llevado una gran satisfacción de haberte vuelto un mejor profesional o una mejor persona a partir de lo que recibiste ahí. Es como en tu casa, en tu familia también, ¿no? O sea, tú te acuerdas, si ya no vives con tus papás, te acuerdas de lo que ellos te enseñaron. Entonces, todos aquellos aspectos positivos que influyen positivamente en ti para que seas una mejor persona es algo que es indeleble. No se te va a borrar así pasen los años. Entonces, por eso es que considero que es el profesor el que tiene que cuidar mucho. Nosotros tenemos que cuidar mucho. Los que estamos en el ámbito administrativo, con el sombrero de administrativos, es cuidar mucho ese espacio de profesor-alumno. Es fundamental. Y para cualquier escuela que quiera mejorar, es algo que tienen que cuidar muchísimo. Porque yo creo que lo demás decanta naturalmente.
Perfecto. Perfecto. Yo creo que ya tenemos ahora todas las respuestas hechas, ya estamos casi en el tiempo. Quisiera invitar si hay alguien que quiere formular una pregunta, ya estamos terminando. Quiero aprovechar también para agradecer a los comentarios positivos que hemos recibido por el chat y en las preguntas. Y no sé, un segundo, reviso. No, y ahí estamos. Creo que ya podemos ir cerrando la sesión si es que no hay más comentarios. Así que bueno, no me queda, Patti, más que agradecerte enormemente. Como tú dijiste, nos conocimos hoy. Ha sido un placer enorme, 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 enorme. Espero realmente que tengamos muchas más oportunidades, porque evidentemente compartimos muchísimos intereses. Así que realmente ha sido un placer tener esta conversación contigo. Y Sí. no me queda más que... Perdón, sí. Sí, no, era simplemente también agradecer por la oportunidad de haber podido conversar con ustedes, de haber podido aprender de ustedes, de haber podido tener este espacio de encuentro con los participantes y simplemente desearles que todo vaya mejor, a poner los medios para que podamos salir pronto de esta situación, pero hay que tener esta mirada optimista de que en esta realidad podemos también sacar cosas buenas. Entonces, nada, ánimo y para adelante, ¿no? Seguro, definitivamente, definitivamente. Mira, yo en ese aspecto te diría que yo hasta tengo una visión optimista. Yo pienso que hemos avanzado muchísimo, ¿no? O sea, porque la tecnología estaba disponible, los medios estaban disponibles, y era un poco como que en muchas cosas no nos animábamos a hacerlas. Y desde el punto de vista por supuesto, la presencialidad es necesaria, es buena, es algo que es sumamente positivo. Nos hemos obligado a hacer algunos cambios, forzados a hacer algunos cambios, pero muchos de estos cambios van a quedar, ya quedan y van a ser para mejor, para mejorarnos, para poder llegar a mayor cantidad de personas y poder explotar el verdadero potencial que tienen nuestras sociedades, ¿no? O sea, porque es abrirle la oportunidad a una cantidad de gente que tal vez en el pasado no hubiese podido. Totalmente, ¿no? totalmente. Así que qué bueno. Muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando. Gracias a ti, por favor, a todos aquellos que nos están viendo y que nos han acompañado. No me queda más que agradecerles. Realmente ha sido un gusto. Y bueno, los invitamos a que sigan participando en las futuras reflexiones que hagamos en estos workshops. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias.